Bienvenidos al Imperio Bizantino Class, yo soy María Solorzano y hoy nos vamos a sumergir en la historia del Imperio Romano de Oriente, o también conocido como Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino, también conocido como el Imperio Romano de Oriente o Bizancio, fue una división del Imperio Romano que subsistió durante la Edad Media y se ubicó en las costas orientes del mar Mediterráneo. Su capital era la ciudad de Constantinopla, actual Estambul, Turquía, aunque durante algunos periodos de su historia su extensión incluyó el litoral oriente del mar Mediterráneo, parte de Egipto y algunas regiones de Italia. El Imperio Bizantino era un estado cristiano multiétnico de importante influencia cultural, económica y política en el mundo de la época. Los bizantinos se consideraban herederos del Imperio Romano y se llamaban a sí mismos romanos. Sin embargo, con el tiempo se distinguió el Imperio Romano de Occidente por sus características políticas, culturales y religiosas. El Imperio Bizantino existió entre 285 a 1453 d.C. La población del imperio era variada y los historiadores estiman que en su época de apogeo alcanzó los 34 millones de habitantes. En la organización política del Imperio Bizantino utilizaban el término griego basileus, que significa rey, para definir al emperador. El cargo no era hereditario, sino que se definía mediante procedimientos de selección en el que intervenía el Senado, el ejército y representantes del pueblo. Con el tiempo, este procedimiento comenzó a tener rasgos religiosos y la figura del emperador, o basileus, obtuvo carácter divino. Por otro lado, el gobierno bizantino era autocrático, lo que quiere decir que el emperador imponía su poder sobre todos los asuntos de la vida de los ciudadanos, se situaba a la cabeza de la administración y el ejército, creaba las leyes y las hacía poner escrito, y era el juez supremo en los asuntos más importantes. Además, para la administración del imperio, el emperador disponía de un grupo de funcionarios que constituían una burocracia organizada de forma jerárquica. La mayoría de la población era campesina, aunque había grandes desigualdades en relación a la posición de la tierra. Algunos tenían pequeñas parcelas para el cultivo, lo que les permitía mantener la subsistencia familiar y pagar los impuestos estatales, mientras que otros no poseían tierras y trabajaban en campos ajenos a cambio de un salario. Por eso, la economía bizantina se sustentaba en la producción agrícola, el comercio y la recolección de impuestos. Los principales productores agrícolas en el Imperio Bizantino fueron el trigo, las legumbres, la miel, el vino y los frutos secos. El Imperio Bizantino logró desarrollar el comercio a larga distancia con distintas regiones de Asia y el norte de África. Los principales productos importados eran el trigo como alimento para la población de las ciudades y la seda como artículo de lujo para las clases altas urbanas. Además, el Estado bizantino cobraba impuestos a la mayoría de la población y la mayor parte de la recaudación tributaria se invertía en el ejército. Una característica de la moneda bizantina es que se utilizaban símbolos imperiales y religiosos. El Imperio Bizantino tuvo muchos emperadores. Sin embargo, uno de los más recalcados en su historia fue Justiniano I, el emperador bizantino más importante durante la temprana Edad Media. El apogeo del Imperio Bizantino ocurrió durante el reinado de Justiniano I en el siglo VI. La victoria frente a los persas en la frontera oriental del imperio le permitió emprender una campaña de recuperación de los territorios del antiguo Imperio Romano que, luego de su desintegración, ahora se repartían entre diversos reinos germánicos. Así, el Imperio Bizantino conquistó las costas mediterráneas del norte de África, de Italia y del sur de España. Durante esta época se vivió un esplendor cultural, cuyo mejor ejemplo es el Templo de Santa Sofía, que fue un símbolo del poder y renacimiento imperial. Pero los esfuerzos bélicos tuvieron su costo y sumieron al imperio en un siglo venidero de crisis económicas y de pestes que eliminó un tercio de la población de Constantinopla. Finalmente, la desaparición del Imperio Bizantino se produjo con la caída de Constantinopla en el poder de los turcos otomanos en 1453, y con esto, la pérdida de las rutas comerciales que unían Oriente y Occidente. Este hecho fomentó la necesidad de encontrar nuevos trayectos por mar, lo que indirectamente impulsó al descubrimiento de América. Sin embargo, la desaparición del Estado bizantino no acabó con los sentimientos nacionalistas del pueblo, ya que los actuales habitantes de Grecia se consideraron herederos de la tradición bizantina. Gracias.